Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por conectarse una vez más a su reunión de alimento espiritual. Hoy con un tema muy hermoso que empezamos. En realidad es una serie y hoy estamos con la segunda parte. Estuvimos hablando un poquito la semana anterior acerca del origen de los demonios o espíritus inmundos, ¿verdad? Sobre la ilegalidad de ellos en nuestra vida a la luz de la palabra por medio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz y por quien nos fue dado poder y autoridad para echarlos fuera y declararlos ilegal en nuestras vidas. ¿Ok? También hablamos un poco acerca de cómo ellos obtienen su poder y es acerca de lo que logran obtener de nosotros. Ese poder y ese territorio que ellos tienen, lo obtienen a través de nosotros mismos. Nosotros lo cedemos porque Dios nos entregó desde el principio, desde el Génesis, la autoridad, esa mayordomía sobre todo a nosotros. Y nosotros terminamos entregándola al enemigo. Y bueno, pues así es como lo obtiene. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo entran los demonios en nuestras vidas. ¿Ok? Y vamos a leer algunas citas bíblicas que nos van a dar un poco de luz acerca de esto. Voy a permitirme leer para ustedes una de las citas que está en Lamentaciones 4:12 al 13. Dice la palabra, Lamentaciones 4:12 y 13. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Ok, aquí nos está hablando que el adversario, el enemigo, entra por medio de las puertas por causa de los pecados y las maldades de cada uno de nosotros. O sea, nuestro pecado, nuestra vida personal desordenada, la desobediencia a la palabra de Dios, permite que estos espíritus inmundos entren a nuestras vidas. Vamos a leer otra cita, está en Proverbios 17:11. Estoy aquí tratando de modernizarme un poquito y usar más estos aparatitos. Ok, Proverbios, capítulo 17, versículo 11. Estoy leyendo para ustedes la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor así. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. O sea, que cuando nosotros hacemos lo malo, somos rebeldes, cuando pecamos, cuando buscamos hacer lo malo, un mensajero cruel será enviado contra nosotros. ¿Quién es este mensajero cruel? Un espíritu inmundo, son los demonios. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Dice la palabra, como el gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición viene a nuestras vidas por una razón. Hay una razón para que el gorrión vague. Hay una razón para que la golondrina vuele. Las épocas, los tiempos. Así la maldición tiene una razón de ser. Siempre va a venir por una causa. Y la última cita que quiero compartir hoy con ustedes está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 8. Eclesiastés
10, 8. Se me pegó aquí. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Muy bien, aquí mi esposo lo compartió. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí también nos habla sobre abrir asideros, ¿verdad? Que si hacemos un hoyo, bueno, cuidado, podemos caernos en él. Abrir un hoyo corre un peligro. Si voy y quito el vallado, quito la muralla, la protección, me salgo de esa protección, bueno, puede venir un trato espiritual fuerte. Entonces, los demonios entran en nuestras vidas a través del genoma humano por la herencia familiar o espiritual. Esa es otra de las razones. Ya vimos dos. La primera que dije, el pecado nuestro por una vida personal desordenada, fuera de la palabra. 2, por el genoma humano, por herencia familiar o espiritual. Esto está en el libro de Éxodo, donde dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercero, entran por eventos traumáticos. Y cuarto, por objetos de maldición. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algunos de estos, mientras Mauricio me busca esa cita que nos habla de la tercera y cuarta generación. Ok, entonces, vamos a compartir un poco. Vamos a compartir un poco acerca de, entonces, si entran por estas cuatro puertas, entonces, si entran por estas 4 puertas, ¿qué afectan? ¿Quiénes pueden necesitar liberación? ¿Qué personas pueden necesitar liberación espiritual? Liberación demoníaca. Bueno, número 1, voy a estar diciendo varias personas y yo quiero que cada uno se haga un autoexamen, ¿ok? Un autodiagnóstico de liberación. Número 1, los que han recibido una herencia psíquica. O sea, personas que tienen historia de ocultismo en la familia. Qué sé yo, que su papá o su mamá practicaron la brujería, la hechicería, invitaron a brujos, agoreros, hicieron trabajos de vudú, todo ese tipo de cosas. Antepasados que practicaron la brujería, no invitaron tal vez a personas relacionadas con el ocultismo, sino que ellos mismos también, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, practicaron brujería, magia, adivinación, incluso cuando sea magia negra o magia blanca, porque eso no existe. A veces decimos, es que no, él practica la magia blanca. Es igual de pecador delante de Dios una persona que practica la magia negra como la magia blanca. ¿Bien? La mayor parte de personas tenemos mucho en esta área, herencias espirituales en esta área. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de nosotros tenemos familiares o ancestros que fueron tal vez indígenas que practicaban la hechicería, que practicaban la brujería. Entonces, aquí les estoy hablando básicamente de lo que es lo familiar, ¿verdad? Y cómo estas maldiciones desde la tercera y cuarta generación de lo que hicieron nuestros padres vienen a caer sobre nuestras vidas, ¿ok? Por eso necesitamos liberación. ¿Por qué? Porque ese pecado de los padres se castiga sobre los hijos. Entonces, tal vez usted nunca lo ha practicado, pero tal vez sus antepasados sí. Y si usted lo ha hecho, pues muchísimo más, ¿verdad?
Ok. Los que han sufrido también traumas profundos, como por ejemplo, el rechazo o abandono es uno de los traumas que afectan mucho las vidas. Especialmente estas heridas se dan mucho en la infancia. Los que han sufrido abusos, ya sean verbales, físicos o sexuales, sea violación, incesto, etcétera, accidentes, muerte o suicidio de seres queridos, todo esto genera traumas muy fuertes en las personas que pueden ser una puerta abierta para que espíritus inmundos vengan a morar a su vida, a sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Huérfanos o niños adoptados siempre debieran de pasar un proceso de liberación, o niños con impedimentos físicos o retrasos mentales, también es importante que pasen por este proceso. Escúcheme bien, los hijos de padres alcohólicos. Recordemos que incluso a nivel físico y psicológico está comprobado que el alcoholismo se puede heredar, ¿verdad? Y hijos de padres libertinos, separados o divorciados, etc. Aquí me pasan la cita que les estaba leyendo sobre lo que son las herencias de maldición. Está en Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, ¿hasta cuál generación? Tercera y cuarta, ¿verdad? Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así como la maldición visita las generaciones, la bendición también visita generaciones. Por eso que es importante que usted y yo nos esforcemos por vivir una vida que honre a Dios, por vivir una vida que agrade a Dios, por limpiar nuestras generaciones, por limpiar ese ADN nuestro, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ok. También es necesario que pasen por un proceso de liberación los que han practicado vicios. Por ejemplo, personas que han estado en drogadicción, alcoholismo, tabaco, todo tipo de droga, todo tipo de adicción. ¿Ok? Hoy día hay muchas cosas que generan también adicción en este mundo moderno, como por ejemplo los juegos que los niños practican, los videojuegos, incluso el internet, el celular, muchas cosas que están generando adicción en la vida de las personas. Otro tipo de personas que requieren liberación son los que han tenido adicciones o desviaciones sexuales. Por ejemplo, personas adictas a la masturbación, a la pornografía, personas que han practicado la fornicación o han caído en adulterio, todo lo que es homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, pedofilia, necrofilia, bestialismo, sadomasoquismo, todo este tipo de personas que padecen de parafilias. Es necesario que puedan acceder, puedan tener ese acceso a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otro, los que se han involucrado personalmente en el ocultismo. Por ejemplo, visitaron centros para limpias. Es que ocupo una limpia en mi casa, ocupo que me hagan una limpia del aura espiritual. Todo eso es brujería. Curaciones que se han hecho a través de chamanes, conjuros, consultas. Personas que han visitado a divinos o gitanos, por ejemplo, para que le lean las cartas, la palma de la mano, las hojas de té, los cristales. Personas que han visitado
brujos o adivinos para que les hagan trabajos para protección de su familia. Les explico qué pasa ahí. Muchas veces esos trabajos de momento pareciera que funcionan, porque lo que hacen es una especie de traslado de saldos. Vamos a decir que la vida es como una contabilidad. Satanás lleva una contabilidad exacta de nosotros. Él, cuando usted y yo pecamos, le estamos dando un cheque en blanco que él tiene derecho de cambiar en cualquier momento, cuando él quiera, como él quiera y sobre quien él quiera. Yo le estoy dando cuando peco un cheque en blanco para que él lo cambie sobre mi vida o incluso sobre la vida de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos. 3 o 4 generaciones. 3 o 4 generaciones. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando demonios vienen a atormentar la vida de estas personas, ellos buscan a alguien que les ayude y entonces ese brujo, ese hechicero, ese siervo del enemigo viene y lo que hace es poner cosas para protección, pero en realidad él está trasladando un saldo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Satanás viene y le concede que va a proteger X área, pero la va a cobrar en otra. La va a cobrar en la parte financiera, la va a cobrar en la parte familiar, la va a cobrar en la parte de salud, etcétera, etcétera. O sea, es un engaño lo que estamos en realidad siendo estafados espiritualmente, donde se nos está diciendo que podemos obtener un beneficio, pero Satanás nunca da nada gratis. Él siempre nos va a cobrar y con intereses. Por eso requerimos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso requerimos que Dios venga en nuestro auxilio, pedirle perdón, arrepentirnos de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, quitar todos esos objetos anatemas, destruirlos, arrepentirnos y empezar a caminar una vida íntegra, correcta delante de Dios, lleno de oración, de palabra, de discipulado, una vida donde yo muestre frutos dignos de arrepentimiento, ¿ok? Todas las personas que han estudiado libros sobre espiritismo, rosacrucismo, que fueron tratados por medio de juegos psíquicos como el tarot, la ouija, calabozos y dragones, que han practicado yoga y sobre todo con meditación trascendental, que han estudiado parapsicología, gnosticismo y otros estudios esotéricos, que desarrollaron poderes psíquicos para hacer medium, adivinación, hicieron pactos con el diablo o se envolvieron en la brujería y en la santería. Todas estas personas necesitan un proceso de liberación a través de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz, donde exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Las personas que con frecuencia tienen fenómenos sobrenaturales también necesitan este proceso de liberación. Por ejemplo, escuchan voces, apariciones, ruidos extraños, tienen trances, desdoblamientos, viajes ancestrales o cósmicos, visitaciones de espíritus con fines sexuales, espíritus incubos y sucubos. Voy a explicar esto. Muchas veces las personas se sueñan que tuvieron relaciones sexuales con alguna persona, a veces personas que ni conocen, y son espíritus incubos o sucubos, espíritus que toman forma de macho o de hembra y vienen y tienen relaciones sexuales con las personas a través de los sueños. La persona no recuerda o no conoce a veces con quién tuvo ese sueño, o tal vez a veces sí lo tuvo, sí sabe quién es, pero fue mucho más intenso que en otras ocasiones. Todo eso, ¿por qué se da? Porque estos espíritus
tienen esos fines sexuales y necesitamos echarlos fuera en el nombre de Jesús. Créame que esto que acabo de decir es más normal de lo que parece. Muchísimas personas vienen a mi consultorio, muchísimas personas vienen a los encuentros de sanidad interior y de liberación contándome esto. Muchas mujeres han confiado y me han dicho, a mí me pasa eso, y hemos tenido que ministrar liberación para que puedan ser libres. También los que están agobiados por sentimientos de culpa, de fracaso, de temor, de rencor u odio, amargura, celos, todo esto, miedo al futuro, todas estas personas necesitan recibir liberación. Las que tienen complejos de inferioridad o de superioridad, delirios de persecución, los que han sufrido alteraciones nerviosas o mentales, por ejemplo, depresiones, neurosis, psicosis, paranoia, esquizofrenia, demencia. La mayor parte de veces la esquizofrenia o los que tienen epilepsia, una gran parte son atormentados por espíritus inmundos. Cierto que hay una parte que es físico, una alteración en el cerebro por un fuerte golpe, un accidente, cuestiones de ese tipo, pero muchas no tienen una razón aparente. Las que sufren algunas enfermedades incurables que los médicos muchas veces no pueden diagnosticar ni curar, como por ejemplo cáncer, diabetes, artritis, parálisis, asma, lupus, SIDA, Parkinson, Alzheimer. No significa que todas las enfermedades sean demonios. No, ciertas enfermedades son ocasionadas por demonios. Los que han pertenecido a religiones falsas o sectas heréticas, todo tipo de religiones, masonería, islam, gnosticismo, mormonismo, etc. Los que se han involucrado en artes marciales, especialmente en sus ejercicios mentales, como por ejemplo karate, kung fu, judo, jiu-jitsu, especialmente cuando llegan a algunos niveles donde se practican algunos ejercicios mentales. Los adictos apasionados especialmente a la música rock o a la música estridente, como heavy metal, punk, rap, reggae, reggaetón, perreo, todo esto que tenemos hoy día, esta música está generando mucha contaminación espiritual. Y es que verdaderamente está llena de tantas cosas, ¿verdad? Entonces es importante descontaminarnos, pasar ese proceso. Los adictos a juegos electrónicos, como lo dije antes, a la televisión o al cine, a telenovelas, películas de terror, etc. Entonces, todo este tipo de personas necesitan liberación. ¿Cómo podemos recibir liberación? Bueno, primero, necesitamos reconocer esa necesidad. Entender que tenemos un problema espiritual, moral, mental, emocional, físico, económico, familiar, lo que sea, causado por demonios. Reconocer. No puedo hacer nada si no reconozco que tengo un problema. ¿Ok? Para cambiar, eso es lo primero. Convencerse que tal problema es de carácter espiritual y es producto de un legado o herencia espiritual, de una vida personal desordenada por el pecado, el vicio propio o un ataque oculto. ¿Ok? Entonces, 2, debo buscar ayuda competente, o sea, someterme a administración. En este punto debo estar dispuesto a sujetarme a Dios y a la persona que Dios está enviando, poniendo su autoridad delegada. Ojalá poder ayunar, estar dispuesto a arrepentirse, lo primero, ¿verdad? Creo yo esto. Confesión de pecados y errores, dice Santiago 5:16. Ser absolutamente sincero. Si han sido pecados familiares, pues hacer una rueda ahí, la familia, confesar los pecados y errores, ser sinceros, renunciar, romper con eso que se hizo. Así que le pedimos perdón a Dios, debemos de romper con el pasado, terminar toda relación ilícita, ataduras del alma, sacar los objetos de adoración falsa, los anatemas. Muchas veces nosotros
tenemos nuestra confianza depositada tal vez en una pata de conejo, tal vez en una herradura que las usan para protección, tal vez en un nene, todo ese tipo de cosas, en una nigüenta, todo ese tipo de objetos de adoración falsa, tenemos que pedirle perdón a Dios y renunciar a ellos, sacarlos de la casa y entonces estar dispuesto también a perdonar a las personas que nos han hecho daño, sea real o imaginario, de abusos, de maltratos, de rechazos, de ofensas. Estar dispuesto a renunciar a toda práctica oculta y a destruir todo objeto oculto. Por ejemplo, amuletos, fetiches, libros, revistas, imágenes, ídolos, etc. Y estar dispuesto a perseverar hasta quedar completamente libre. Esto involucra también un cambio en el estilo de vida. Debo de reordenar mis prioridades, cambiar mis amistades, buscar a Dios intensa y persistentemente. ¿Por qué cambiar amistades? Muchas veces las amistades nos inducen, nos influencian, nos contaminan. ¿Bien? Entonces, es importante que hagamos todas esas cosas. A la hora de ministrar liberación, debo de conocer mi posición en Cristo, conocer bien las Escrituras, debo de aprender a usar las armas espirituales, debo estar dispuesto a vivir en santidad, no en pecados ocultos, no sentimientos negativos de amargura, de rencor, de odio. Debo ser compasivo y misericordioso. ¿Por qué? Porque si no, cuando estos espíritus inmundos se vayan a los lugares secos, como dice la palabra, y quieran volver, van a encontrar la casa ordenada, pero vacía. O sea, ordenada, pero no llena del Espíritu Santo. Por eso nunca debemos de ministrar liberación, o no acostumbramos a hacerlo, a una persona que no vaya a cuidar esa liberación, a una persona que no acostumbre, que no tenga ese hábito o no quiera desarrollarlo, de orar, de leer la palabra, de estar en un discipulado, en un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar dispuesta a cuidar esa liberación, estar dispuesto a sacrificar tiempo, energía, a veces sueño, a veces alimentos, porque se requiere a veces el ayuno. La persona debe ser valiente, persistente. Y entonces, solo así podremos hacer esa entrevista, hacer esa lista de todos los demonios que han afectado y poder ministrar liberación. El orden de una ministración, primero debemos de atar todo espíritu enviado para estorbar la administración, espíritu sobre la nación o la ciudad. Arrepentirse, como les dije, incluye la confesión de pecados propios y de los antepasados, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Perdonar a todas las personas, porque la falta de perdón es un estorbo para recibir liberación. Incluso perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a Dios, porque muchas veces nosotros tenemos resentimiento hasta con Dios. ¿Ok? Y así podremos empezar a romper maldiciones, ataduras del alma, porque maldiciones a veces hemos recibido de parientes, de maestros, de enemigos. Tienen que ser cortadas en el nombre de Jesús. Ataduras del alma a veces hemos desarrollado con artefactos, como les dije, como el celular, videojuegos. Hemos desarrollado ataduras del alma con animales, con algún amigo o algún amante. Han habido pactos de sangre. A veces esa atadura del alma es con algún excónyuge, esté vivo o muerto, con ídolos, con el dinero, con joyas, con posesiones. También debemos de romper con adicciones, todo tipo de adicción, inclusive las legales
no solo las ilícitas, sino también las legales. Dejar de envolvernos en cosas ocultas, renunciar a las desviaciones sexuales, lascivia, masturbación, fornicación, adulterio, todo eso, los juegos de azar, rifas, apuestas, ruleta, póker, peleas de gallos, carreras de caballos, todo esto donde muchas veces nosotros ponemos la confianza en vez de ponerla en Dios, ¿verdad? La ponemos en estas cosas y entonces a Dios eso no le agrada. Tener cuidado qué música vamos a seguir escuchando. Que tenemos también que tener el cuidado de congregarnos en una iglesia de buena doctrina. La persona no puede estar así al garete, ni tampoco en religiones paganas. Y entonces podremos reprender espíritus ancestrales, podremos cancelar derechos legales por los pecados de los antepasados, podremos deshacer las obras del diablo y entonces así poder vivir una vida libre en Dios. Pero todo esto es demasiado importante tomarlo en cuenta. Hoy vamos a hacer una oración renunciando a diferentes cosas como parte de este proceso en el cual hemos estado. ¿Ok? Y vamos a ir siguiendo el mismo orden que tuvimos de la charla para pedirle perdón a Dios y que ustedes tengan una idea de cómo se hace esa oración de renuncia en algunas, por lo menos en algunas áreas, y que usted la pueda seguir en su casa. ¿Ok? Yo le invito para que usted cierre sus ojos ahí donde está, para que se pueda concentrar y que haga esta oración desde lo más profundo de su corazón. Padre Celestial, hoy yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por la bendición que me das de aprender más de tu palabra. Hoy quiero, Señor, limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritus inmundos. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, tomar la autoridad que me ha sido dada como hijo de Dios y renunciar a toda obra de las tinieblas que están afectando mi vida. Hoy te pido que limpies mi ADN, limpia mi genoma humano de toda herencia familiar espiritual de maldición. Te pido perdón por los pecados de mis padres, desde la tercera y cuarta generación. Todos los pecados que mis papás cometieron, Señor, contra ti, que afectaron mi vida en herencia espiritual. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esa herencia de maldición sea cortada por el poder de la palabra y que tú limpies mi ADN, que tú limpies, Señor, mi genoma humano. También te pido perdón, Señor, por todos los pecados míos, personales, por mi desobediencia, por mi desacato a tu palabra. Te pido perdón, nombre cada uno de los pecados que usted ha cometido contra Dios. Pecados personales, pecados ocultos. Señor, hoy yo me arrepiento de cada uno de estos pecados. Me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido perdón también por todo objeto de maldición en los cuales yo puse mi confianza. Límpiame, perdóname, ayúdame a entender que tú eres el Dios de mi salvación. Ayúdame a entender que yo alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, ayúdame a poner mi confianza en ti y no en objetos que son usados en contra de tu palabra. También te pido, Señor, que me sanes de todo evento traumático, toda circunstancia de la vida, por violación, por guerra, por abuso, todo lo que haya traumatizado mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Sáname con tu sangre preciosa, límpiame, tú que eres el médico por excelencia. Hoy yo te pido que tú, Señor, hagas una obra poderosa en mi vida. Señor, rompe con todas estas 4 formas
con estas 4 puertas en que entran los demonios a mi vida, y que yo hoy pueda entender que en ti yo tengo poder y autoridad, que una guerra se pelea hasta que se gana, y que yo debo, Señor, pelear por la liberación, por la sanidad de mi alma, de mi vida a nivel personal, para que después yo pueda luchar también por mis hijos, por mi hogar, por mi cónyuge, por mi comunidad, Señor, por mi país, porque esto es como una cadena. Ayúdame a entender lo importante, Señor, que es volverme a ti de todo corazón. Ayúdame a cuidar esta liberación que tú has empezado en mí. Yo renuncio a toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús yo corto con toda obra de las tinieblas, de Satanás sobre mi vida, porque Satanás no tiene arte ni parte conmigo. Yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y ahora condeno toda lengua demoníaca que se ha levantado en contra de mí en juicio, porque yo soy un hijo de Dios. Porque yo soy un hijo de Dios y ninguna plaga tocará mi morada. Señor, hoy yo quiero volverme a ti de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y que yo pueda empezar, Señor, a dar pasos certeros en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pasos asertivos hacia una vida de productividad espiritual, de productividad familiar, de productividad financiera, porque eso es lo que trae la liberación, trae, Señor, botín, trae premio, trae herencia, trae bendiciones. Así como Israel cuando peleaba, iba y vencía a sus enemigos y recogía el botín. Yo en el nombre de Jesús declaro que recogeré botín en mi vida personal, en la de mis hijos, en mi hogar, en mi matrimonio. Señor, en todo lugar que pisaré la planta de mis pies. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu sanidad y por tu liberación para conmigo.